Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Muy buenas, en el vídeo de hoy os voy a presentar este libro, El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, un austríaco muy conocido, psicoterapeuta que vivió los horrores en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y en este libro no solo escriben sus vivencias en los lágeres, los campos de trabajo de Auschwitz, sino que te cuenta, es muy interesante porque no es solo una autobiografía, sino que te cuenta él cómo, al haber pasado tanto tiempo, estuvo 4 años en el campo de concentración y además le iban turnando, al haber estado tanto tiempo sufriendo, le encontró un sentido al sufrimiento y fue donde él se vio capaz de superar todos esos impedimentos y esos sufrimientos. Él veía, por ejemplo, te comentan en la primera parte del libro, cómo sus compañeros, muchos de ellos desistían, no le encontraban un sentido, no tenían un motivo por el que volver a casa y salir de esta, y solo llegaron a sobrevivir los más fuertes y los que encontraban un sentido a aquel horror que eran los campos de concentración. Este libro es muy corto, son 160 hojas, y es muy conocido en Estados Unidos, es un superventas que yo no lo sabía, conocido por la invención de la logoterapia. La logoterapia es un estudio que hizo él, era profesor de psiquiatría en un hospital de Viena muy reconocido, en la Segunda Guerra Mundial en el 41, fue director hasta que en el 41 y pico le metieron en el campo ya, porque era judío. Y la logoterapia fue una invención suya que escribió y los alemanes se la destruyeron en cuanto la encontraron, en cuanto le metieron en el campo de concentración. Y él estuvo durante un montón de tiempo, meses y años recordando todo ese paper, por así decirlo, esos estudios, y los iba apuntando en servilletas mientras estaba en el lager. Cuando salió pensaba que había perdido esa obra, pero más o menos la llegó a recordar, pero luego se vio que uno de sus familiares o conocidos tenía una copia, así que menos mal. Pero la logoterapia consiste en cómo encontrar sentido a la vida en unos momentos de neurosis, momentos depresivos de las personas, en el que el psiquiatra enfoca qué valores quiere conseguir en el paciente en un futuro. En un futuro. Se centra sobre todo en la proyección hacia el futuro de ese paciente. Y el objetivo fundamental es encontrarle el sentido de la existencia, el sentido de la vida. Él, al contrario de Sartre, no busca el sentido de la vida, sino que lo encuentra. Lo redescubre, porque al final todo el mundo tiene un sentido que no es primigenio, por así decirlo. Su sentido puede ser la autorrealización, la pirámide de Maslow, puede ser la familia, los hijos, la pareja, su sentido de compromiso con sus pacientes, con sus clientes, hay mil sentidos en la vida al final. Y él, en sus terapias y en sus sesiones, se intentaba enfocar en los valores que tenía que encontrar en ese paciente para poder redirigirle a una mejor versión de sí mismo. Él propone romper el círculo, como él dice, de la retroalimentación de la neurosis. La retroalimentación del pensar, he hecho esto mal, no tendría que haberlo hecho, porque lo he hecho, y en darle tantas vueltas a algo hecho en el pasado que no te deja avanzar en el futuro. Cuando malogras la voluntad del sentido, él decía, te encuentras en un estado de vacío existencial, que dice que es la epidemia del siglo XX. Este libro está escrito en la Segunda Guerra Mundial, pues imaginaos. En la epidemia del siglo XX, que es el vacío existencial, en el que no encuentras, al no encontrar el sentido de la vida, no le ves sentido ni le das valor a nada. Schopenhauer decía que la vida consistía en un estado constante de aburrimiento y de tensión. Pues más o menos viene a decir eso al final. El vacío existencial es la permanencia de un estado de tedio y el no tener ganas de hacer absolutamente nada. Él comenta que el sentido de la vida va cambiando constantemente a lo largo de las vidas, nunca cesa y siempre está intentando perfeccionarse. Y la autorrealización, según él, no se encuentra nunca en sí mismo ni en el interior, al contrario de los budistas. Se encuentra en los demás, en tu entorno, en tus familiares, tus amigos. Luego él más adelante desglosa en el libro los 3 sentidos de la vida para él fundamentales, que es la autorrealización,
la gratitud por la existencia, que es más budista, y el sufrimiento. Hay gente que le encuentra sentido al sufrimiento. Él durante 4 años, el sentido de su vida era el permanecer vivo a costa del sufrimiento. Le encontraba un sentido a ese sufrimiento. La logoterapia está en contra además del existencialismo. El hombre no le pide que asuma, no le pide al hombre que asuma la estupidez de la existencia, sino que intente buscar la racionalidad, el sentido, la razón. Y poco más, la verdad. Está muy bien, es muy conciso, os lo recomiendo. Buen libro. Esta es la edición de Herder, que nunca la he comprado realmente. Es así, mira, fijaos, una H así, bonita. Me costó 12,90 a mí, en la casa del libro. Y es muy conciso, ¿eh? Al final es un ensayo de psicología, de psicoterapia más bien, mezclado con un poco de biografía, que es lo que llama la atención, ¿no? De un hombre que sepa tanto analizar el ser humano, que haya llegado a formarse y a dedicarse a ello y haya vivido las peores consecuencias y las peores situaciones de la humanidad y haya podido ver cómo reaccionaban esas personas en ese contexto en el que no sabían cuánto tiempo iban a estar en el campo de concentración, la vida no valía nada, se morían de inanición, de hambre, a la mínima les asesinaban. Y es muy interesante por eso, mismamente, porque cuánta gente en la historia de la humanidad ha vivido algo tan atroz, lo ha escrito y encima lo ha analizado de esta forma. Y poco más, simplemente quería comentároslo. Si os ha gustado, dejármelo saber y nos vemos en otra reseña, vídeo, como lo queráis llamar. Nos vemos.